este caso. Muy bien, estamos con el congresista Juan Cheput, quien tiene que defender su informe, un informe que ya ha hecho suyo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que hace una serie de recomendaciones, tanto de sanciones constitucionales como para habilitar investigaciones en el Ministerio Público contra dos fiscales supremos. Uno fue fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, y el otro, el fiscal Tomás Gálvez, por sus vínculos con la organización criminal Los Cuellos Blancos. Bienvenido, congresista Cheput, gracias por estar en el programa. Muy buenos días, Augusto. Se ha desatado una polémica respecto de lo que va a pasar en la comisión permanente. Quería compartir algunos tuits de sus colegas para entender aquí cómo están los ánimos. Este es el primero de Gino Costa. Mañana la comisión permanente debe ratificar la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de destituir e inhabilitar a los fiscales supremos Chávarri y Gálvez y de facultar se les investigue por pertenecer a los Cuellos Blancos. A estar alertas, ¿no? Lo que aquí aduce el congresista Gino Costa es que, claro, se debe, es lo más recomendable, es lo que políticamente sería más saludable que pase en el Parlamento, pero esto lo tomó mal el congresista Héctor Becerril y le responde esto. Gino Costa, todos los que conocemos el pacto de impunidad, qué bueno, Gino, que lo reconozcas, porque nunca denunciaste a Toledo, Llanta, Villarán y PPK, más bien los apoyaste y fuiste parte de esos gobiernos. Cuando la corrupción es de tus amigos te pones de costado y eso se llama impunidad. Y hay más, ¿no? Este enfrentamiento continúa. Colega, comprendo que no diferencie la amenaza de la insolencia, espero no sea por la costumbre. Todos los que conocemos el pacto de impunidad estamos preocupados porque este se sostenga, la ciudadanía está atenta porque está harta de la impunidad, dice Gino Costa. Y hay otro más de Becerril, ¿lo tenemos o no? Le vuelve a responder también. Esta fue una disputa harto comentada ayer en el Twitter. ¿Amenazante o insolente? Solo digo la verdad, ni una amenaza ni una palabra insolente, salvo que lo tomes como una amenaza, que no votaré en el sentido que tú quieres. Bueno, así están las cosas. Son las previas. Sí, la comisión permanente en su mayoría es de Fuerza Popular. Claro, tiene 19 de 28. Pero no todos son Héctor Becerril. No, hay mucha gente reflexiva y el mismo Héctor, yo creo que debería ser convencido por los argumentos que voy a esgrimir el día de hoy. Es la posición de un político acudir, así sea en minoría, a discutir. Si no estaríamos como el Premier, pero ¿no? Que no quiere ir a la Comisión de Constitución porque cree que va a salir derrotado. Es al revés, uno tiene que ir, plantear posición y defenderlo, ¿no? Y en ese sentido yo espero que hoy se convenza a los miembros de la Comisión Permanente sobre la pertinencia de destituir a los fiscales Chávarri y Gálvez y permitir que la instancia jurisdiccional empiece a procesarlos o a investigarlos por algunos delitos que se están planteando, ¿no? Explíquele a nuestros televidentes, porque estos son procesos políticos complejos, propios del Parlamento en el más alto nivel. Estamos hablando de temas constitucionales, de levantamiento de prerrogativas que tienen altos dignatarios, que tienen procesos que son sumamente complejos. Explíquenos cómo hemos llegado a este punto y qué es lo que tiene que pasar. Hay juicios políticos y antejuicios políticos. El juicio político necesita de indicios que señalen que el funcionario aforado, es decir, aquel funcionario protegido por la Constitución, congresistas, ministros, miembros del Tribunal Constitucional, vocales supremos, fiscales supremos, contralor de la República, defensor del pueblo, son personas que requieren que el Congreso le levante la forma. Y para poder destituirlos se requiere indicios consistentes, ¿no? No se necesitan pruebas contundentes. Si se socava la confianza de la ciudadanía ante el funcionario por algo que no necesariamente es penal, pues es suficiente para que la persona sea desaforada y destituida eventualmente por el Parlamento. Ese es el juicio político. Nace del impeachment, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el presidente Clinton, ¿no? Puede cometer un acto personal, pero agraviante ante la sociedad, podría haber sido destituido de la presidencia de los Estados Unidos. Igual acá, una sucesión de actos o un solo acto que socave la confianza o la moral o genere en la sociedad un rechazo permanente puede significar de que ese funcionario sea destituido. Y yo me pregunto en voz alta, ¿qué está pasando con la Fiscalía de la Nación, con el Ministerio Público? ¿Es o no es cierto que en estos momentos está en un proceso de franco deterioro y de desconfianza entre la ciudadanía? Pues es evidente que sí.
Y el otro es el antejuicio, es decir, ante una acusación constitucional en la cual se plantean algunos delitos sobre los cuales también hay indicios, porque el Congreso no juzga ni investiga, sino determina los indicios. Entonces se le dice, muy bien, se le quita esa protección constitucional al funcionario y se permite que el Poder Judicial lo investigue, ¿no? Por ejemplo, organización criminal, el tema de cohecho, lavado de activos, que no es el caso, sino estoy mencionando en general protección o encubrimiento personal o real, ¿no? Entonces se dice, hay indicios, por lo tanto, investíguenlo por estos temas. Eso es lo que va a suceder ahora. ¿Y por qué es importante tu pregunta, Augusto? Porque hay algunos parlamentarios que dicen, no hay pruebas, ¿no? No le corresponde al Congreso determinar. Javier Velázquez Quisquena ha hecho esa alusión. Así es, y está completamente, bueno, él es un destacado constitucionalista, él está traficando en este caso, y utilizo la palabra traficar no en términos ofensivos, sino gráficos, con la ignorancia generalizada o el desconocimiento generalizado. El Congreso no requiere de pruebas en esa instancia, simplemente indicios. Imagínate tú que en un proceso de 15 días, que es sumario de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, nosotros acopiamos pruebas. El Ministerio Público para conseguir pruebas se demora 1 año y medio, 2 años, y nosotros en 15 días... Claro, la tarea del Legislativo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es parte de la Comisión Permanente del Congreso, la más importante, es precisamente determinar si hay indicios suficientes para este tipo de levantamientos, para que la Fiscalía haga el trabajo de investigación, que esa es la tarea propia del Ministerio Entonces, Público. si nosotros encontramos audios, encontramos por otro lado conversaciones, correos electrónicos, actitudes, resoluciones, normativas, hacemos un rompecabezas y decimos, son indicios suficientes para que se le investigue a ese señor. Si se reúne con periodistas, por otro lado tiene amistades específicas con determinadas personas que ya han sido sancionadas por el Congreso, pues entonces que también se le investigue a este señor. Entonces, los indicios son contundentes. Por eso creo yo que Fuerza Popular el día de hoy va a actuar con razonabilidad. O sea, no existe forma de poder blindar a nadie en especial, porque los indicios son contundentes, ¿no? Quiero repasar algunas de las conclusiones a las que llega el informe que usted presentó. Los audios en el punto 3.3 ponían de manifiesto que los altos magistrados mencionados, le hace Tomás Gálvez y Pedro Gonzalo Chávarri, habían concertado sobre los siguientes aspectos: la solicitud del juez supremo Inostroza al fiscal supremo Chávarri para que facilite el otorgamiento de una certificación, del archivamiento de investigaciones, la concertación de acciones al interior de la academia, de la magistratura, respecto a la actuación de un juez supremo y directivo y de un funcionario, concluyendo en acuerdos para sustituir este último, la preocupación que le causaba al doctor Chávarri las opiniones y peticiones de organizaciones ciudadanas, las mismas que proponían la reelección del doctor Pablo Sánchez como fiscal de la Nación frente a la elección de Chávarri. Al respecto, este último le preocupaba el impacto que esto podía tener frente al acuerdo adoptado de la Junta de Fiscales Supremos, que acordaba que él iba a ser el sucesor, ¿no es cierto? Y luego la búsqueda de la orientación y apoyo para conjurar la campaña ciudadana, para lo que recibió el ofrecimiento de apoyo del propio juez supremo César Inostroza, quien recurre al empresario Antonio Camayo para que, asumiendo costo y responsabilidad, convoque una reunión y almuerzo con periodistas amigos suyos el 29 de mayo del 2018. Para los defensores de Pedro Gonzalo Chávarri, estas pruebas en realidad no son suficientes indicios. Esos indicios son solo indicios, claro, de que él era parte que investigar, pero de eso estas confabulaciones para tomar por asalto, digamos, el sistema judicial. Y hay coherencia, ¿no? La posibilidad que el doctor Pablo Sánchez sea reelegido como fiscal de la Nación va en contra de lo que señala con bastante propiedad la fiscal Rocío Sánchez y la fiscal Sandra Castro en los últimos días, ¿no? Que ellos necesitaban un fiscal a la medida para poder ejercer las acciones que venían haciendo. Entonces, si surgía la figura de Pablo Sánchez, obviamente eso los preocupaba y tenían que articular vía conversaciones, reuniones, etcétera, etcétera, acciones para evitar que Pablo Sánchez sea fiscal de la Nación. Entonces, este indicio que se manifiesta en audios, en videos, en reuniones, en iniciativas, es un indicio que nosotros consideramos como importante, a tal punto que ha sido aprobado por la subcomisión y hoy día tendría que ser ratificado por la comisión permanente para que vaya al pleno, ¿no? Yo creo que esta agonía no puede continuar porque se le está haciendo mucho daño al país, ¿no? Pero ya antes han defendido a Pedro Chávarri a ultranza en, digamos, los foros
más extremistas de Fuerza Popular. Los políticos tienen derecho a cambiar y se cambia en función de la contundencia de la realidad. Yo confío en que a partir de los argumentos el debate del día de hoy sea rápido, quirúrgico y sin mayor drama, pues tampoco ni el fiscal Chávarri ni el fiscal Gálvez merecen una exposición negativa, o sea, son personas que están siendo investigadas y se merece garantizar el debido proceso y el respeto a ellos y a sus familias, y creo yo que el Congreso tiene que hacer algo muy quirúrgico el día de hoy, muy rápido, y que pase de una vez a donde debe estar, la Fiscalía, para que allí se investigue. Y si allí salen ellos triunfantes, pues en buena hora, y si son sancionados, pues que respondan por sus hechos. Pero no nos corresponde a nosotros debatir intensamente sobre algo que no nos corresponde. Nosotros solamente tenemos que ver, ¿hay indicios o no? Si los hay, pasémoslo a la Fiscalía para que los investigue. Hacer un drama hoy va en contra de lo que ellos proponen. O sea, el peor escenario del día de hoy es un debate larguísimo para tratar de proteger o buscarle 5 pies al gato en el caso del informe. Si el debate del día de hoy es estrictamente reglamentario, pues se dice, señores, hay indicios contundentes, pues pasemos esto a la Fiscalía, que es la instancia donde tiene que ser investigado, y se acabó. Bueno, el desempeño de los congresistas que representan a Fuerza Popular en la Comisión Permanente cuando se tuvo que tomar una decisión sobre si se incluía la acusación de organización criminal para habilitar al Ministerio Público a investigar a César Inostroza por ese delito, y además él siendo el cabecilla de la organización criminal, ¿no es cierto? Acá, según la tesis del Ministerio Público, lo blindaron. Imagínate un escenario... Salaverry no se sentó y en el Pleno se finalmente pudo arreglar eso, pero por ejemplo en el caso de los miembros del CNM no se aprobó que se le investigue por organización criminal y eso nos ha traído toda clase de problemas desde España. Ojalá. Hasta parece una estrategia orquestada por Fuerza Popular para traerse abajo el caso Cuellos Blancos. Pero es que no están viendo la implicancia de sus actos. Mira lo que va a suceder. Y para esto no es necesario ser mago ni ser un gran jurista. Supongamos que hoy día ellos votan por el blindaje de X personas, ¿no? Lo protegen. Y continúan las investigaciones de la fiscal Sánchez y Castro y determinan que hay culpabilidad y no se les puede juzgar por eso. En el 2021, todos los que blinden hoy serán comprendidos en investigaciones fiscales por ser cómplices o por protección real por organización criminal. Así de simple. Y es necesario señalarlo. Acá estamos hablando de indicios. Si por un lado continúan las investigaciones y empieza a salir X, Y, Z y los fiscales no pueden meter ahí toda la pericia que pueden manifestar para que de esa manera se pueda investigar a fondo porque el Congreso los blindó e impidió que se investiguen esos tópicos, pues los señores que voten hoy en contra pues tendrán que responder por sus actos en el 2021. Explíquenos por favor cómo funciona el caso de su informe versus la nueva solicitud que ha llegado de parte de la propia fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, sobre el caso de las oficinas lacradas que fueron violentadas por Pedro Gonzalo Chávarri y sus asistentes. A mí me dieron 5 denuncias, para no aburrir a los... 5 denuncias, y no específico, ¿no? Sino simplemente 5 denuncias que se acumularon. En ninguna de ellas está la denuncia de la doctora Zoraida Ábalos, es posteriori. Entonces, mi función es simplemente investigar de manera acotada, en una especie de marco constitucional, solo lo que dicen esas 5 denuncias que se han planteado. Solamente es, si vienen nuevas, tienen que ser calificadas, tienen que ser sometidas a la subcomisión y tienen que ser investigadas. O sea, el proceso de nuevo con la nueva denuncia de la fiscal. Si me lo hubieran enviado, pues yo en el derecho de defensa tendría que haber vuelto a convocar a las personas involucradas, vuelto a escuchar y preparar un informe y de repente pedir postergación de fecha, porque ellos tienen derecho a defenderse respecto a eso del sobre lacrado. Esa acusación constitucional se encuentra ahora en la subcomisión, hemos pedido que se le dé la prioridad del caso, ya está en proceso de calificación, y si surge la posibilidad de que sea materia de investigación, se le entregará a otro congresista para que haga el trabajo respectivo. O sea, ya no necesariamente usted que ha tenido el caso antes, eso otro depende, porque es una nueva denuncia. Eso depende de la subcomisión. Se le asigna otro representante. Podría ser o pueden designar que sea yo. Eso depende ya del pleno de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Pero no es correcto decir que yo no he querido ver. No, a mí me corresponde solamente lo que me entregan y me lo entrega la subcomisión.
y en ese sentido tengo que trabajar específicamente sobre los temas allí planteados. No puedo abrir más temas, sí pruebas o indicios, pero de ninguna manera nuevos temas. La preocupación que tienen algunos es que Fuerza Popular está de cierta manera comprometida, ¿no? Con el caso Cuellos Blancos. Hay vinculaciones de intereses de la propia Keiko Fujimori con César Inostroza para tratar de tumbarse la investigación por el caso Cócteles de José Domingo Pérez, que es una casación que finalmente hubiera podido ganar sin necesidad de recurrir a un Inostroza, porque era válido el argumento de que, bueno, no me puedes investigar bajo los parámetros de la organización criminal. El mismo Carlos Basombrío, que es un antifujimorista, dijo, bueno, esto no fue diseñado para este caso de partidos políticos. Estamos viendo que esto tiene nuevos matices en cuanto a organizaciones criminales de esta índole política, que es lo que usted está investigando, pero en todo caso, si ella hubiera ido a una casación de manera sana, de repente hubiera podido ganar, pero buscó a César Inostroza para que le asegurara, ¿no es cierto?, que este caso no iba a prosperar. El encubrimiento real en el caso de Pedro Gonzalo Chávarri tiene relación con eso. El encubrimiento real es a quién está encubriendo entre otros a la propia Keiko Fujimori. Entonces, esto pone en una situación difícil a los representantes de la propia lideresa en cuestión. Pero yo no me puedo manifestar sobre eso, pues yo soy el congresista delegado, yo puedo hablar lo que aparece en mi informe, pero en todo caso eso lo tendría que determinar un fiscal si es que haya un proceso de investigación. Lo que yo sí puedo señalar es que en el caso específico de Keiko, lo mejor que le puede pasar a ella es tener al frente a fiscales objetivos e independientes, que no se van a dejar mangonear por nadie. Y por otro lado, reconstituirse políticamente es la mejor fortaleza que ella puede tener. Pero creer de que una persona cuestionada, sea quien sea, lo puede blindar a uno, es entregarse a una agonía, porque simplemente esa persona ya no tiene poder, ni siquiera tiene objetividad como para poder hacer una investigación adecuada, y es lanzarse al vacío. Yo creo que pero, o sea, esta persona ya no vale nada, pues ya no sirve. Pedro Gonzalo Chávarri está absolutamente quemado. No, pero yo estoy hablando en si general, no lo pueden investigar por encubrimiento real, por ejemplo, o por organización criminal, el caso en el que está implicada, de cierta forma, Keiko Fujimori, que es el gran caso de César Inostroza, y de los Cuellos Blancos, se va cayendo. Entonces van socavando las posibilidades que tienen las fiscales del Callao de poder acusarlo. Es una piedra en el zapato, pero no imposibilita que siga la investigación y surjan nuevos hechos y nuevas pruebas. Pero sí se constituye una piedra en el zapato. Claro, pero encubrió a Keiko Fujimori, no puedes investigar por eso, porque el Congreso te ha dicho que no. Va a dificultar, pero de hecho, que es lo que está planteando la fiscal Sánchez y también la fiscal Castro, están surgiendo nuevos elementos que ellos en su estrategia de investigación obviamente no los quieren decir. Entonces, lo peor es creer que no va a surgir cosas nuevas cuando hay de por medio una investigación en marcha. Por eso creo yo que el Congreso, lo mejor que podría hacer el día de hoy es proceder rápidamente a este trámite para que pase la próxima semana al Pleno, se vuelva a discutir y decir, señores fiscales, acá están los resultados del Congreso y procedan ustedes. A ustedes les corresponde investigar y determinar si se es culpable o no. Nosotros solamente hemos encontrado indicios y nos corresponde ante la sociedad facilitarles esa investigación. Entonces, el debate de hoy de verdad debería ser mínimo, ¿no? Este informe sorprendió mucho porque la sensación que había era de cierta cercanía o de que usted estaba tendiendo puentes políticos con Fuerza Popular para aspiraciones a la mesa directiva, no sé si como presidente o alguna de las vicepresidencias. Entonces lo que especulaban algunos era que el informe que usted iba a emitir en la subcomisión iba a ser favorable a los intereses de Pedro Gonzalo Chávarri. ¿Cómo toma usted estas observaciones? Especulaciones lamentables de gente que no me conoce, o sea, así de simple, y que en algunos paso por alto y en otros casos, no diría que me afectan, pero sí me sorprenden, pues sí es gente que sabe cómo soy. Y lo que menos pueden esperar es que a mí me estén manipulando, ¿no? O sea, de ninguna manera. Y menos por una mesa. O sea, que la lucha contra la corrupción se convierta en moneda de canje en el Perú, ya significa que seríamos un Estado fallido. Si el Congreso de la República se somete por una mesa directiva, por una cuestión banal... Mira, yo soy político desde hace muchísimos años, no me hace un cargo, ¿no? Yo he estado 10 años fuera de la vida pública y he seguido haciendo política
con un perfil alto sin necesidad de ser ministro, ni congresista, ni cosa por el estilo. O sea, el cargo no lo necesito. Yo soy hombre de partido y seguiré en un partido y desde ahí haré política. Creer que la banalidad de la mesa directiva va a significar de que uno ponga en juego la lucha contra la corrupción al Perú es una barbaridad de punta a punta y yo no veo a congresistas serios que estén en ese plan. Y ahí está la demostración. Entonces, acá lo primero es que el Congreso hoy no es una cuestión de popularidad para el Parlamento, sino que sea consciente del drama que estamos atravesando. Un drama de crisis institucional, un drama en el cual está cuestionado el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso, todos están cuestionados. Y encima se va a proceder a un blindaje antirreglamentario simplemente por querer respirar 5 minutos más, sería una barbaridad. Yo creo que el Congreso hoy tiene la responsabilidad de procesar esto rápidamente, pasarlo al Pleno y empezar a reconstruir con la sociedad un proceso de legitimidad que hoy ha perdido. En el caso del fiscal Tomás Gálvez, su informe no recomendaba con mucha severidad que se le investigue. Usted ha hablado de que están apareciendo nuevas pruebas. Hoy en Diario Perú 21, por ejemplo, aparece una alusión a un audio en el que Tomás Gálvez habla con César Inostroza sobre un intento de favorecer a Mauricio Arrieta, quien es representante de la empresa Corefo, que necesitaba un dictamen favorable del Ministerio Público, y lo que hizo en este caso Tomás Gálvez a través de César Inostroza es precisamente tratar de generar, ¿no?, este favoritismo a este ciudadano. Y también el último caso sobre la participación de Tomás Gálvez en favor del fiscal Walter Delgado, quien postulaba un cargo superior en el extinto Consejo Nacional de la Magistratura. En mayo del 2018, según Perú 21, Gálvez pidió a Inostroza que solucione la demanda familiar interpuesta por la esposa de Delgado contra este. La ayuda existió, pero el fiscal no consiguió la plaza. Estas pruebas son nuevas, pero finalmente, a pesar de que en su informe no recomendaba que se le procese a Tomás Gálvez con la misma severidad que a Pedro Gonzalo Chávarri, finalmente la subcomisión sí hizo estas correcciones. Con mi voto. De acuerdo, pero ¿cómo funciona eso? Mira, yo he cambiado 2 veces de voto porque yo soy político. Pues entonces la gente dice cambia de voto cuando esa es la esencia de un político. Me convence en cambio. No soy una persona tosuda. ¿Qué sucedió? En base a las acusaciones constitucionales no había elementos de juicio como para proceder a que se sancione al fiscal Gálvez. En base a lo que había. Inclusive las personas que denunciaron ni siquiera fueron a la subcomisión a sustentar su denuncia. Después se quejan, pero sin embargo no fueron, ¿no? Entonces, en el debate, hablan de un lado y de otro, y surge una vez más el tema. Si nosotros cerramos la puerta a estos temas, pueden surgir nuevos hechos y no se le va a poder investigar. Entonces yo mismo planteo en el debate, en función de eso, sabiendo de que en esta acusación podría existir indicios, pero indicios básicos, pero indicios al fin y al cabo, se plantea una cuestión previa a cargo de Marco Arana, Horacio Pacori y Víctor Andrés García Belaunde, que gana por votación mayoritaria y se impone esta sanción con el objetivo de que en base a los indicios que hay, que para la mayoría parlamentaria son suficientes, se procede a investigar. Acá, como te digo, no se está acusando. Pero ¿por qué no tenía? O sea, había un montón de indicios contra Tomás Gálvez. Las alertas sonaron cuando Pedro Gonzalo Chávarri pero no están en las denuncias. Saca a Betsabe Revilla. Pero no están en las denuncias que me entregan a mí. ¿Y usted no puede incorporar estas? No, porque son denuncias por delitos tipificados en las denuncias. Si hay otras, no pruebas, ni indicios, sino otros delitos que por ahí empiezan a surgir, no están. Entonces, pero es que quiero repasar con usted todo lo que había en contra de Tomás Gálvez, y esto es de conocimiento pero no están público. En las denuncias. Chávarri lo saca a la fiscal Betsabe Revilla cuando ella plantea ante la Suprema que desestimen una casación para archivar el caso Cócteles. La saca y pone a Tomás Gálvez. Entonces empezamos a investigar quién es este Tomás Gálvez y resulta que tenía un vínculo, una relación con Pedro Chávarri. Habían intercambiado favores en el Ministerio Público. Este fiscal supremo tiene el mismo abogado que Joaquín Ramírez, José Luis Castillo Alba, una persona harto cuestionada.
Es decir, había una serie de indicios. Claro, eso nos lleva a otro problema que hemos visto en la subcomisión. También. Mira, la subcomisión ha recibido críticas, que yo creo que son válidas por desconocimiento, en la cual dicen no están investigándolo por estos asuntos. Lamentablemente no han surgido las acusaciones por esos temas. Y los miembros de la subcomisión no podemos hacer denuncias constitucionales. Tendrían que ser otros parlamentarios que vean eso y hagan la denuncia. Por eso es importante, esa acotación es importante, porque efectivamente la acusación tiene que venir de otro parlamentario que no sea miembro de la subcomisión. Y es por eso que yo critico la política declarativa. ¿Qué significa política declarativa? Colegas que con justo derecho se pasean en los pasos perdidos criticando todo y diciendo no acusan por esto, entonces ¿por qué no presentas la denuncia? Pues yo no puedo hacerlo porque yo soy miembro de la subcomisión, pero tú sí. Pero hacen política declarativa que genera un ruido innecesario. Entonces, lo fundamental es que capten ese tipo de problemática que tú has señalado, hagan la denuncia respectiva y que la envíen a la subcomisión. Y de esa manera se podrá incorporar esos temas. De lo contrario, se cae el proceso. Si viene una denuncia por A y yo investigo por A y por B, viene un juez, y estos señores conocen muy bien de leyes, y dice el debido proceso no está debidamente aquilatado y por lo tanto no procede. Y no no estuvo bien hecho lo de Tomás Gálvez y por eso usted no pudo formular con más severidad sus recomendaciones. Lo que sucede es que las acusaciones fueron por temas específicos y no los temas que ahora son de mayor conocimiento, ¿no? No quería dejar de preguntarle sobre la actitud del primer ministro Salvador del Solar de nuevamente excusarse de ir a la Comisión de Constitución para sustentar sus proyectos, a pesar de que ayer escuchamos en Pasos Perdidos a Rosa Bartra más conciliadora, invitándolo, diciéndole que la comisión está abierta para que usted venga cuando quiera. El día de hoy dice que tiene cosas más importantes que hacer, cuando parece ser que todo lo más importante para este gobierno. Bueno, peleo, luego existo, ¿no? Si no pelean, no existen. Así de simple. Se olvidan de lo fundamental, del diálogo. Yo no puedo entender a un grupo de políticos, de altos funcionarios del Estado que digan esto es lo más importante del mundo, si no hay esto se cae el país, ¿no? Todo depende de la reforma política y cuando los invitan no voy. Con excepción de Vicente Ceballos, que sí es una persona que merece mi gran respeto porque sé que está haciendo una labor política intensa detrás de cámaras, yo lamentablemente no veo una actitud similar en el Premier o en otros ministros. Si se les está invitando para que debatan de este tema, que no se ven y no van, que después no se quejen. Pues eso significa que las prioridades que ellos plantean no son las que el país está exigiendo. ¿Cuáles son sus prioridades entonces? Bueno, las prioridades son, desde mi punto de vista del gobierno, en esos momentos es crecer en popularidad. Están desesperados por esta caída sistemática desde el mes de diciembre y alguien les ha dicho tienes que pelear para que subas en las encuestas y creen de que eso es lo fundamental. O de lo contrario, lo que sería terrible es que estén generando las condiciones para una cuestión de confianza para la cual el país no está preparado. Un clima de enfrentamiento entre poderes del Estado en momentos en que la mora está subiendo, que la reconstrucción está paralizada, de que surge un nuevo evento sísmico que exige mayores recursos del Estado, de que tiene un problema de delincuencia, entre otras cosas por la migración venezolana, etcétera, etcétera, que encima se enfrasque en una pelea de Estado, la verdad es que desde mi punto de vista es muy irresponsable. Yo espero que recapaciten y que entiendan que el diálogo es fundamental y que existe una buena disposición de parte del Congreso de la República, tanto de esta como de la próxima mesa directiva, para trabajar con ellos como corresponde, ¿no? Congresista, ha sido un placer conversar con usted como siempre y bueno, le deseamos lo mejor el día de hoy, en que ojalá pues el resultado sea favorable para los intereses de todos los peruanos en esta gran lucha en contra de la corrupción que no debe tener bandera política. Gracias, Augusto, el placer ha sido mío. Muchas gracias. Señor congresista Juan Cheput, hoy vamos a estar atentos a lo que pasa en la Comisión Permanente. Pausa y volvemos con más. Esto es de 6 a 9.